Tal vez alguno de ustedes se ha preguntado alguna vez por qué la historia, cuando nos las enseñan dividida de la manera como está dividida, ¿no? La historia antigua o clásica, la Edad Media, el Renacimiento, la Edad Moderna y luego la Edad Contemporánea. Y es curioso que la Edad Media, ¿no? Que simplemente recibe la Edad Media, el Medioevo, la Edad Media, sea el pedazo o la porción de historia más grande de todas. El Renacimiento son 200 años, la Edad Moderna son unos 200 años, ¿no? Y la Edad Contemporánea, hay discrepancias sobre desde cuándo se puede señalar Edad Contemporánea. Unos dicen desde que el hombre llegó a la luna, siempre van a haber discrepancias sobre eso, ¿no? Pero en realidad esa manera de separar la historia es una manera de separar la historia que fue promovida por alguien que tenía un cierto rechazo a la tradición y a la cultura católica, un italiano llamado Francesco Petrarca, que estaba tan fascinado con el retorno de algunas prácticas artísticas paganas, ¿no? de estilo griego precristiano y romano precristiano, que le puso ese nombre a toda la época famosa del cristianismo, medioevo. Y desde esa época, el mensaje sutil que recibimos los católicos es que la Iglesia se encargó de una época oscura, ¿no? La Edad Media, ¿no? Va desde el 400, el 500 hasta el 1400, imagínense ustedes. Es decir, 1000 años de los 2000 de Cristo reciben el nombre de Edad Media. Lo interesante es que algunos historiadores decentes, ni siquiera cristianos, han comenzado a descubrir cómo no solamente hubo grandes intelectuales católicos que además eran alentados por la Iglesia y que hicieron descubrimientos fundamentales sin los cuales la ciencia moderna no se hubiera podido desarrollar, sino que en el famoso Renacimiento, donde a nosotros nos presentan figuras como Leonardo da Vinci, por ejemplo, merecidamente, no digo nada en contra de Leonardo da Vinci, pero Leonardo da Vinci, o por ejemplo René Descartes, que fue un matemático bueno, pero fundamentalmente un filósofo que impuso la filosofía del racionalismo. Existen algunos historiadores que han comenzado a descubrir cómo el Renacimiento tuvo personajes colosales que eran en realidad no solamente católicos, sino que eran curas, no solamente curas, sino que eran jesuitas. Recientemente, un historiador moderno que no tiene nada de cristiano, ha rescatado a una de las grandes figuras del llamado Renacimiento, ¿no? Y este intelectual ha descubierto a la figura, o ha rescatado, porque no es que ha sido descubierto porque existía, ha rescatado la figura de este jesuita llamado Atanasio Kircher. Kircher con K y CH, como suena, Kircher. Era de origen alemán y en consecuencia se debería pronunciar Kircher, ¿no? No Kirchner, como la familia imperial argentina, ¿no? Que no sale del gobierno ni quiere salir. No, Kircher. Nació en 1601 o 1602 y murió en 1680. Y según este nuevo intelectual, Alan Cutler, este historiador moderno, probablemente Kircher sea una figura bastante más impresionante que Leonardo da Vinci y solo comparable, dice él, a Roger Boscovich. ¿Ustedes alguna vez han oído hablar de Roger Boscovich? Que levante la mano el que ha oído hablar. Gracias, no levantó la mano nadie, porque nadie lo ha oído hablar. ¿Y saben por qué no han oído hablar? Porque es otro cura jesuita. Roger Boscovich fue otro apoteósico intelectual que tuvo conocimientos fantásticos. Pero ahora quiero referirme solamente a Kircher porque, como digo, ha sido recientemente descubierto por este intelectual, por este historiador Alan Cutler, ¿no? Alan Cutler, tal como suena en español. Kircher es alguien que en su época, según nos cuenta Cutler, fue honrado con el título, a pesar de que era una persona sumamente humilde, modesta, con el título de el maestro de 100 artes. Y se los digo rápido para no hacer este punto de vista eterno, pero por ejemplo,
En primer lugar, fue uno de los primeros en descubrir el trabajo de descifrado, cómo descifrar los jeroglíficos egipcios. Es el padre de la egiptología. Él descubrió la conexión que había entre los jeroglíficos, estos dibujitos, ¿no? Que nadie sabía qué significaba, que dejaron los egipcios, y el idioma copto. Él descubrió esta conexión y gracias a eso es el padre de la egiptología. Cuando nosotros nos dicen cómo se descubrió la historia de Egipto, fue un francés amigo de Napoleón, Champollion, que descubrió la piedra Rosetta. Y así nos cuentan la historia. Nadie nos cuenta que gracias a este jesuita, Atanasio Kircher, es considerado el fundador de la egiptología. Pero como si no fuera poco, es también uno de los grandes historiadores de la China. No escogió un país chiquito, no escogió un país cualquiera, ni un país con una historia breve. Ni más ni menos escribió la historia de China, y es uno de los pocos que, al haber escrito una enciclopedia sobre China, es uno de los pocos que nota un fenómeno muy poco conocido, y es que unos herejes del principio del cristianismo, los nestorianos, realizaron trabajo evangelizador en China por ahí por el siglo V. Es uno de los pocos que ha notado esa particularidad. Un hecho además históricamente comprobado. Pero ahí no quedó Kircher y sus intereses. Kircher además estudió geología, cómo funcionaban los volcanes, investigó volcanes, explicó cómo funcionaban, encontró fósiles muy importantes para tratar de reconstruir el pasado prediluviano, ¿no? Y curiosamente fue uno de los primeros seres humanos en descubrir a los microbios cuando los observó en un microscopio, y fue el primero en decir que las infecciones traídas por las pestes en Europa no eran producto ni de los perros ni de las ratas, como se creía, ni tampoco de una maldición de Dios. Eran producidas por estos microorganismos llamados microbios, o sea, vidas microscópicas, es decir, más pequeñas que lo que el ojo puede ver. Y que las ratas o la basura o el agua infectada eran en realidad conductores, transmisores de estos microbios. Y gracias a este descubrimiento, él pudo establecer una serie de normas de higiene, por ejemplo, porque curiosamente en la época de las pestes nadie establecía una relación entre la higiene, la limpieza, el airear los sitios, el limpiarlos, el hervir determinadas cosas. Nadie las asociaba con la prevención de la peste. Y a nosotros nos han querido contar la historia de que las pestes fueron culpa de los cristianos, porque ellos decían, es una maldición de Dios, entonces hay que soplársela nomás. Postura que nunca fue la postura cristiana, la verdad, ¿no? Entonces, él además, como si fuera poco, también fue uno de los primeros en entrar en el desarrollo tecnológico en base a los magnetos, es decir, a los imanes. Y es considerado que como el padre del primer reloj magnético, es decir, no el que funcionaba solamente con engranajes y cojinetes que ya habían sido inventados, sino los que funcionaban con polaridad magnética. Algunos creen que él fue el que inventó la lámpara mágica, esta lámpara llamada así porque producía luz a través de los primeros conocimientos de electricidad. Él no fue el que la inventó, pero consideran que la inventó porque escribió un tratado importantísimo llamado Ars Magna Lucis et Umbre, es decir, sobre el magnífico arte de la luz y de las sombras. Es interesante que Cutler, este historiador que lo ha redescubierto, diga: Kircher es uno de los gigantes entre los intelectuales del siglo XVII y es uno de los pocos, de los últimos pensadores a los que con derecho se le puede llamar que conocía de todo, sabía de todo. Y es curioso, otro historiador moderno, Edward Schmitz, dice que Kircher probablemente haya sido el último hombre del Renacimiento, un jesuita. Pero no es raro que nos lo digan, porque hay otras cosas que también la historiografía moderna nos oculta. Ustedes saben, hermanas y hermanos, por qué los jesuitas son los que a quienes se les ha encomendado el cuidado de
del Observatorio Telescópico Vaticano. Hay un observatorio telescópico que está en el Monte Mario, en este monte justo a espaldas del Vaticano. Pero ese no es el principal observatorio vaticano. Ustedes saben que el observatorio vaticano que está bajo la responsabilidad de los jesuitas, el verdadero, el importante, el gigante, el colosal, está en Arizona, en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Un estado desértico que es uno de los puntos del mundo con el menor índice de nubosidad. En consecuencia, se puede ver el cielo constantemente. La razón de esto es porque pocos saben que la tradición jesuita es la que en realidad descubrió y analizó el espacio y específicamente la luna, y que muchos de los tropos geográficos, es decir, de los que se conocen como océanos o cordilleras en la luna, llevan nombres de jesuitas. Muchos de esos nombres que ustedes no saben, como no dicen padre tanto, padre cuanto, son nombres de jesuitas. La mitad de la luna tiene tropos geográficos con nombres de jesuitas. Y si no fuera por las investigaciones que hicieron los jesuitas sobre la luna, el hombre no hubiera podido llegar a la luna. ¿Eso se lo habían dicho a ustedes? ¿Les habían dicho de la contribución sustancial de católicos de esta talla en las distintas disciplinas científicas de hoy? No, pero vale la pena que nos comencemos a enterar, porque hay que poner fin al mito ese de que los católicos solo contribuimos al oscurantismo y que tuvo que venir alguien anticatólico para que la ciencia avanzara. Farsa de las farsas. Que tengas un buen día.